a todos. Bueno, pues hoy toca el desencriptado del mes de agosto. Eh, bien, a ver, lo que más me llama la atención, o que lo que creo que va a traer la atención de este mes de agosto de 2020, pues va a ser aquí en España localmente el tema del rey y toda esa historia. A ver, yo en ese punto me gustaría retroceder un poco en el tiempo y recordaros a todos de que todo este tema del rey y todo este tema de que tenemos ahora sobre la mesa, de la monarquía y el haber destapado todo lo que digamos, todas las posibles malas praxis que había hecho el rey, el antiguo rey de España, el que ahora está, digamos, destronado a favor de su hijo Felipe, o sea, el Juan Carlos. No es más que, no hay que olvidar que todo eso se enmarca en la guerra Cataluña-España, es decir, básicamente con el País Vasco también en tercer lugar. Sí, 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 es que aquí todo es así, o sea, no penséis que estoy obsesionado y que siempre estoy con el mismo tema y tal y cual, no, no, es que son hechos, o sea, es así, hay una guerra interna entre España y Cataluña y todo viene de ahí. Todo lo que se está cociendo en España actualmente, siempre, todo tiene que ver con Cataluña, prácticamente todo. Con el tema catalán y en menor medida con el tema vasco, siempre como segundo pivote. ¿Por qué digo esto? Muy simple. O sea, el nacionalismo catalán y este repunte tan exagerado que tiene ahora, ¿de dónde viene? De cuando le tocaron las cosquillas al señor Puyol, que es el capo de la mafia, el capo de Tuticapi. El Puyol y el clan Puyol, hay que pensar que eran como si habláramos de una familia de mafiosos de Nápoles, pues son el capo de Tuticapi, el jefe de todos los jefes, ¿vale? Es el jefe de la mafia nacionalista catalana. Había un pacto entre el jefe de la mafia nacionalista catalana, que son la familia Puyol, y los Borbones, probablemente, y una parte del Estado español, en el cual, pues, tú no me tocas los huevos, yo no te toco los huevos a ti, tú no me estiras la manta, yo no te estiro la manta, ¿no? Y entonces ese pacto, por la razón que sea, que eso sí que se me puede escapar, evidentemente, porque no estoy metido dentro del meollo, pero por la razón que sea, saltó el pacto. Probablemente por la parte nacionalista, ¿eh? Yo creo que algo se descontroló en la parte nacionalista catalana y la parte más, probablemente más activa y menos de las élites y más, digamos, cercana al pueblo, es la que tiró de la cuerda de una forma brutal y los de la élite no les quedó más remedio que, digamos, de alguna forma, pues entrar en guerra directa, ¿no? Contra el Estado español. El Estado español, evidentemente, reaccionó y tiró de la manta de los Puyol, ¿vale? Fue la primera acción de represalia que hizo el gobierno español, fue dejar expuestos a los Puyol, ¿vale? Al capo de Tuticapi. Este, en represalia, pues evidentemente estiró todos los hilos que tenía y empezó, pues dejó destapado las vergüenzas del rey de España, ¿vale? En venganza. Y así llevan haciéndose putaditas desde hace, pues, unos años ya, ¿no? Y toda esa historia del rey, pues se tiene que enmarcar ahí. Ahora, justamente, el Pedro Sánchez depende del apoyo de los nacionalistas catalanes, precisamente, para poder gobernar, pues evidentemente está en una postura pues súper complicada, haciendo equilibrios ahí como puede, ¿no? Se debe al Estado español, se debe a la monarquía parlamentaria, pero al mismo tiempo se debe a los nacionalistas. Por lo tanto, tiene un papel muy complicado. De momento parece que está escogiendo más el bando, digamos, constitucionalista y el bando digamos, del Estado español, ¿no? Parece que Pedro Sánchez está inclinando por ahí, pero no se puede saber con seguridad, porque él está experimentando muchas fuerzas, está estirado por todas partes. Luego están los falsos republicanos de estos que son de Podemos, que son republicanos de pacotilla, porque en realidad lo que son cómplices de los nacionalistas catalanes, punto, nada más. Que están ahí pues estirando por el mismo sitio que los catalanes, por lo tanto, que los nacionalistas catalanes, quiero matizar. Por lo tanto, digamos, ahí estamos, ¿no? En esta guerra, que es una guerra simplemente es una guerra sucia, ¿vale? Entre el gobierno español y el gobierno catalán, ¿no? Que aspira a ser independiente, ¿no? Con el País Vasco por ahí siempre como una especie de hiena al acecho a ver si puede pillar más cacho, ¿no? Del que ya tiene. Entonces es un poco la historia, ¿no? Es muy simple la historia del rey de España, no tiene más, ¿vale? Lo digo porque mucha gente se estará preguntando de por qué ahora se destapa eso con esa virulencia y tal. Hay que enmarcarlo donde hay que enmarcarlo. Tú buscas siempre dónde va el maletín del dinero y buscas siempre dónde va el maletín del poder y acabarás encontrando respuestas muy fáciles, ¿no?
Bien, por lo que es ese apartado, el otro, el apartado COVID, bueno, el apartado COVID es un apartado complicado. Es un apartado complicado porque, bueno, la segunda ola ya estaba prevista más o menos, que iba a llegar. Claro, al dejar libre a la gente y al dejar que se vuelvan a mover, pues estaba cantado que iba a haber una segunda ola y ya estamos de lleno en ella. Aunque el gobierno no lo quiera reconocer, pero bueno, es una tontería porque estamos de lleno en la segunda ola. Evidentemente es menos virulenta que la primera porque ahora nos pilla más preparados, tanto a la gente como a las instituciones, hospitales, médicos, etcétera. Nos pilla armados al menos, ya tenemos todos mascarillas, tenemos todos hidrogel, tenemos todos, digamos, estamos un poco preparados, sabemos lo que tenemos que hacer para evitar la enfermedad, etc, etc. Y entonces ahí andamos, ¿no? Con la segunda ola encima de la cuesta, o sea, en la cima en la cuesta de la segunda ola estamos ahí surfeando y a ver cómo salimos de esta, ¿no? Luego eso es un hecho, digamos, que tenemos el COVID encima y tal. Pero luego está cómo están utilizando los medios de comunicación y los poderes fácticos el tema del COVID. Y ahí estamos en una guerra, otra vez, como lo anterior. Estamos en una guerra, digamos, de lleno metido, donde hay diferentes fuerzas que se están enfrentando de forma soterránea y el pueblo, pues estamos aquí en el medio, ¿no? Tirados para un lado y tirados para el otro, ¿no? Y evidentemente, pues hay muchas fuerzas que están ahí actuando pues para sacar tajada al COVID. Es así de crudo y así de... En todas las guerras siempre ha ocurrido esto. Es decir, siempre que ha habido... Yo no me quiero ahora entrar en las causas, si es el COVID es un virus chino, si es un virus fabricado, si yo no me quiero meter en ese tipo de embolados conspiranoicos porque además esto no tiene fin. O sea, esto nunca lo sabremos o lo sabremos dentro de muchos años y da igual un poco, porque al final tú como población, como pueblo, te da igual quién te esté puteando y el por qué te están puteando. Tú lo que quieres es sobrevivir al puteo y si puede ser, pues darle un tortazo al que te está puteando y si puede ser derrotarlo, ¿no? Y entonces lo único que me interesa a mí es hacer un análisis de la situación, ¿no? Como siempre hago en los desencriptados de la actualidad. Y el análisis que yo hago es esto, que el COVID existe, ¿vale? Me da igual cómo haya aparecido, si de forma natural, traficoteado o lo que sea. El caso es que está entre nosotros. Y a mí lo que me interesa es cómo están utilizando esto, ¿no? Igual que con el cambio climático y tal y cual. A mí me da igual el cambio climático, vamos a poner que existe. Me da igual si es antropológico, si es artificial, si es natural. El caso es que, digamos, está visto que hay un cambio climático que, por lo que sea, ahora mismo se está un poco calentando, por lo menos el hemisferio norte, se está calentando más de la cuenta en verano. Me da igual también ahora pensar en el futuro, si es una cosa natural, si esto... Da igual, el caso es que lo están utilizando, ¿vale? Están utilizando ese calentamiento que existe y las fuerzas fácticas, digamos, de las élites mundiales, pues están utilizando este tema pues, para llevarnos o para implementar políticas varias de ecología, para imponernos, digamos, probablemente pues, el fin del dinero en efectivo, muchas cosas. Y eso hablo más bien del COVID ahora, ¿no? Es decir, que todo eso sirve al fin y al cabo para que nos impongan y nos direccionen hacia un lugar u otro, o aceleren políticas que antes hubieran ido más lento y ahora se pueden ir acelerando, etcétera. O sea que lo que interesa en todas las crisis no es al final saber quién es el culpable, porque todo eso se sabe años después o con un análisis más pausado, cuando pasan los años, ¿no? Cuando se reposa todo, una persona un poco lúcida e informada pues puede sacar conclusiones más exactas, ¿no? Eso pasa con la Segunda Guerra Mundial. Cuando estábamos tan cerca del final de la Segunda Guerra Mundial era muy difícil hacer un análisis frío de qué había pasado ahí. Y ahora, pues, todo gente que analiza la Segunda Guerra Mundial y que sabe y que es un poco fina, pues sabe perfectamente que lo que ocurrió ahí era una lucha final entre élites europeas, occidentales, América las últimas élites europeas que había para el cetro mundial, porque ya se podía, digamos, hacer un imperio a nivel mundial puestos que la tecnología ya lo permitía y lo que hubo ahí en la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue una lucha, una última lucha grandiosa, brutal, para ver quién se quedaba con el cetro, ¿no? Que al final se lo han quedado por los anglosajones, ¿no? Americanos en este caso, ¿no? Entonces, no fue más que esto, punto, ¿no? Y lo que pasa es que como estabas metido ahí, pues todas las excusas que daban o todos los primeros análisis de los historiadores, pues eran como más bien, pues más pegado al suelo, ¿no? Pues que si el tema racial, que si el tema de la moda de los estados-naciones, que si no sé qué, que si no sé cuánto.
Todo eso evidentemente existía, pero no era la causa principal, evidentemente, ¿no? La causa de la Primera Guerra Mundial no fue porque ejecutaron al tiparraco este en Serbia, no me acuerdo quién era, un príncipe o no sé qué, no, eso es el último eslabón que se hace para declarar la guerra, pero no es por esto que un montón de estados entran en guerra y mandan a la muerte a millones de sus conciudadanos. O sea, no seamos ridículos. Es porque había una lucha mucho más importante que pillar. No por vengar la muerte de un serbio que le disparan por ahí en un carruaje. O sea, no seamos ridículos, ¿no? Y aquí pasa lo mismo, con el COVID y con el cambio climático, con todo esto, no seamos ridículos, no, el tema no es quién ha metido el COVID o si es artificial o no es artificial, todo eso al final es una cosa que es bastante secundaria, lo primario es saber qué van a hacer con el COVID, ¿no? A dónde nos van a dirigir por culpa del COVID, digamos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que estar alerta a la población y estar un poquito al tanto de a ver dónde coño nos quieren llevar, ¿no? Al final, dónde nos quieren dirigir, ¿no? Y que no sea pues a un mundo o a una sociedad que no nos venga bien a la mayoría, ¿no? Si nos viene bien y vemos que son cambios que son más o menos aceptables y positivos, pues bueno, yo abogo porque todo siga igual y que la gente se calme y se tranquilice. Si realmente se nota que hay unos cambios que son perjudiciales, pues no sé, pues habrá que reaccionar, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y luego ya por último, pues nada, comentar un poco el tema del Líbano, que es un tema que acaba de ocurrir, claro. Aquí lo mismo, como acaba de ocurrir, es muy difícil emitir ningún juicio ni ningún análisis frío, ¿no? Eh, ¿Qué pinta? Pues pinta todo y a nada. O sea, pinta desde la versión oficial que puede ser real hasta lo que dicen de que puede ser un agente israelí que haya hecho petar un polvorín de Hezbollah en el puerto. También puede ser, ¿por qué no? Es factible. Han estado a punto de entrar en guerra hace apenas 2 semanas. Eh, ¿Qué puede apuntar más? Pues a muchísimas teorías. Ahí sí que podéis. El Oriente Medio es un polvorín de verdad. Y lo que ha petado es un polvorín en el sentido estricto. O sea que todo el mundo esperaba que el polvorín de Oriente Medio explotara algún día. Pues mira, pues ha explotado en sentido estricto. Y ahora pues a ver qué ocurre a partir de ahí. Puede ocurrir de todo y nada, como siempre. Es decir, eso lo pueden controlar las élites locales y las élites periféricas que hay alrededor de Oriente Medio y ya más arriba las élites que comandan, es decir, pues Estados Unidos, Rusia y tal. Pueden hacer de esto un escándalo y desde ahí iniciar una guerra o iniciar cualquier cosa, o simplemente dejarlo pasar como un incidente y ceñirse a la versión oficial y que haya pasado lo que haya pasado, ¿no? Es decir, si esto ha sido un ataque de Israel, pues evidentemente ha sido con la bendición de Estados Unidos, por lo tanto Estados Unidos no va a protestar ni va a investigar más allá de lo que sea estrictamente necesario. Y si ha sido un incidente de verdad, pues se quedará en un incidente de verdad. Y así, si ha sido algo más enrevesado o algo más complicado, pues ya saldrá o no. Y si todo esto era una acción o ha sido un accidente de verdad, pero a partir de ese accidente desencadena una serie de historias que ahora son imprevisibles, pues también podría ser. Por lo tanto, digamos que yo me voy a reservar, digamos, del dar una opinión definitiva. Pueden ser cualquiera de las tres que he puesto encima de la mesa. Y solo el paso de los días y las semanas pues nos dirán qué es lo que ha ocurrido ahí exactamente o qué es lo que nos va a traer esto, ¿no? Esperemos que se quede en nada, en eso, como ocurrió con Fukushima, como ocurrió con cualquier otro desastre natural o de índole natural, pero que después, digamos, se incrementó. Esperemos que se quede en esto y nada, dar el pésame a los libaneses, evidentemente, y a todos los que perdieron la vida y lamentar el terrible suceso, ¿no? Eso no nos queda otra que hacer esto. Y nada, y emplazaros, agradeceros a todos los nuevos suscriptores, que veo que hay un puñadito más, como siempre. Animaros a que lo sigáis haciendo y nada, un saludo a todos, cuidaros, como siempre digo, y hasta la próxima, hasta el próximo vídeo. Chao, chao.